Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. Mi nombre es Armando Mel y el día de hoy estamos con una invitada sumamente especial. Estamos con Paola Ugaz, periodista peruana y además coautora del libro Mitad monjes y mitad soldados. Pao, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Armando, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Ujú. Pao, el día de ayer conocimos, ayer 23 de octubre, esta entrevista la estamos grabando jueves 24 de octubre. Conocimos a través de un comunicado de la Santa Sede, a través de la Nunciatura peruana, la expulsión del sodalicio del sacerdote Jaime Bertel, aludiendo a prácticas empresariales contrarias al Evangelio Ujú. y a diversos documentos de postura del Vaticano como son, en fin, los distintos documentos, encíclicas y documentos que incluso ha redactado el mismo Papa Francisco. Incluso piden disculpas a la sociedad civil en los países donde está el sodalicio por estas malas prácticas empresariales. Eh, ¿Quién es Jaime Bertel y cuál es su trayectoria dentro del sodalicio? Bueno, Jaime Bertel es el primer sacerdote del sodalicio, es la persona que es el cerebro financiero de la organización. El sodalicio es una organización fundada en el 71 que tiene un crecimiento acelerado para ser una organización católica, gracias a que tuvo el apoyo de muchísimos jefes de la curia peruana en ese momento que los veían como con buenos ojos porque iban a castigar a la teología de la liberación que fundó, ¿no? Uno de los fundadores es el recientemente fallecido Gustavo Gutiérrez y, digamos, desde los ochentas, ¿no? Desde fines de los setentas y comienzos de los ochentas, una de las preocupaciones más importantes de la gente del sodalicio era la sostenibilidad del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, para sostener el proyecto, ellos necesitaban tener un constante dinero para las casas, para mantener a la gente. Y en un principio estábamos hablando de Germán Doig, Virgilio Levalli y Jaime Bertel buscando las maneras de conseguir negocios o movidas empresariales que les permitan tener una tranquilidad económica, presionados también, bueno, por el fundador Luis Fernando Figari. Pero, digamos, ninguno de digamos, Germán Doig funda Vida y Espiritualidad, Virgilio Olivalle hizo otro tanto, y Jaime Bertel empezaron como a hacer negocios con prueba y error, ¿no? Habían muchas cosas que parecían que podían funcionar y no funcionaron. Incluso hay una empresa de, de mariscos que tuvieron en los ochentas, ¿no? Bueno, tuvieron una productora de teatro que funciona hasta hoy, una productora de video, una academia intelecta que no funcionó. Entonces siempre estaban como buscando la oportunidad del negocio, pero como te decía, no todo funcionaba, ¿no? No les iba tan bien. En el 2001, bueno, fallece Germán Doig, Virgilio Levalli se va de la organización y el que, digamos, naturalmente hereda la función del tema empresarial es Jaime Bertel. Estamos hablando que ya a mediados de los ochentas él había conseguido los terrenos para los colegios Villa Carita y San Pedro, pero eso, digamos, no te generaba pues una cantidad de dinero importante para el crecimiento del Sodalicio S.A. Hasta que viene este boom, que es como la gallina en los huevos de oro, en donde los cementerios se convierten en la gallina de los huevos de oro para Jaime Bertel, Juan Carlos Len y todos los que lo rodean y que se dan cuenta del gran crecimiento, eh, del gran crecimiento económico que te genera tener un cementerio, en el cual es un cementerio que tú no pagas ningún impuesto, porque lo adecuas al concordato firmado entre la Iglesia Católica y perdón, entre el Estado y el Vaticano, donde cualquier asociación católica no paga nada. Entonces lo que hicieron con el cementerio es una ficción.
yo te entrego, tú eres el obispo de Lurín, yo te dono falsamente un cementerio, lo construyo, y luego yo, digamos, obtengo la ganancia, te doy una propina a fin de año, y si hay algún problema, yo revierto la donación. Y así armaron la misión Parque el Recuerdo en Lurín, que fue, digamos, el inicio de este boom económico para el sodalicio, que se transforma en 9 cementerios, 4 misiones, y ese excedente de capital, digamos, se vuelve, pues, digamos, se vuelve muchísimo más grande cuando nombran en el 2006 a José Antonio Guren como arzobispo de Piura. Tienen una ciudad a su disposición, ¿no? Cementerio, inmobiliarias, agroexportadoras, y allí es donde empiezan pues otros negocios y a darse cuenta que al tener cementerios ganas entre 30 y 40% más que un cementerio privado. Eso es lo que hace Jaime Bertel, digamos, monta este imperio económico y hace que la maquinaria sodalite, digamos, donde había muchísimos abusos a su interior, una obediencia desmedida y un silencio que estaba propiciado por el miedo a que te pase algo, digamos, un castigo, qué sé yo, hizo que esta maquinaria aceitada con el dinero del imperio creado por Jaime Bertel se sostenga tanto tiempo, ¿no? Porque estamos hablando Mm, de una organización que ha pasado más de 50 años y nunca le pasó absolutamente nada. mm, claro. Eh, Además, Jaime Bertel nunca tuvo un cargo oficial dentro del sodalicio, ¿correcto? Como nunca un cargo oficial. O sea, nunca ostentó poder, por así decirlo, dentro de la organización. Me refiero a nunca fue vicario, Ah, nunca fue claro. parte de la estructura interna del sodalicio. Se movía libremente, efectivamente. Él era el sacerdote que se movía por todo Lima, eh, pidiendo, viendo opciones de negocio, ¿no? Pidiendo, digamos, participar en ciertos negocios, poniendo poquísimo capital y tratando de unir gente. Estamos hablando de alguien que ha sido socio de Latam Airlines, de Juan José Cueto, de Rafael López Aliaga y de muchos empresarios que, que confiaban, digamos, en tener negocios con un sacerdote, porque él iba a todas sus negociaciones con su traje de sacerdote, podían obtener préstamos de parte del sodalicio, los Mm, intereses eran altos, o tú podías invertir en el sodalicio en negro, o sea, no era oficial, y recibir un interés alto también, como si fuera un CLAE pituco. Hasta el año 2000, hasta el año 2000 que se permitían las donaciones, eso Ujú. lo prohibió el gobierno de Fujimori. Por ejemplo, yo podía decir que donaba $1 millón y tú me dabas un certificado de $5 millones para tener exención en mis tributos. Ujú. O sea, era como que siempre todo era una oportunidad de negocio, pero todo era una oportunidad de negocio trucho. Cuando ellos forman las misiones del sodalicio, estas ficciones de los cementerios, empiezan a ver que otros cementerios privados se quejan de competencia desleal, como Campo Fe, Ujú. y entonces allí de inmediato mueven todos sus amigos, etcétera, y Indecopi les da la razón, sabiendo que no tenían la razón. Luego el nuncio Rino Pacigato y el segundo gobierno de Alan García, sobre todo, hizo que se conviertan en una isla tributaria, en una isla en la Mm. cual era un estado dentro del estado, nadie podía entrar a ver lo que pasaba. Y lo cual es grave porque en un país donde hay minería ilegal, donde hay narcotráfico, el Estado no puede dejar, digamos, de fiscalizar, verificar, pero aquí no había eso, ni la Cancillería, ni el Ministerio de Justicia, nadie nunca hizo nada contra ellos. Y eso abonaba en este estatus, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? El entitlement, el sentirse que podían porque podían y cuando podían, ¿no? Y eso hace que era un régimen del terror
en el cual todos sabían que nadie podía decir nada contra ellos, nadie podía meterse contra ellos. Si te hacías negocios con Jaime Bertel y él, digamos, no se portaba tan bien, tú no decías nada. Todo Mm. estaba bien, no pasaba nada, todo era bueno. Entonces creo que eso, digamos, habla, la sanción que ha recibido Juan Carlos Len y Jaime Bertel, habla muy bien ahora de la Iglesia Católica, del Vaticano, porque esas conductas no deben ser permitidas nunca más, sobre todo porque lo que trae detrás mucha gente, muchas víctimas supervivientes del sodalicio, ven esto y no lo pueden creer porque ellos durante muchos años aguantaron esclavitud moderna, maltratos, y ahora ven que esa conducta que parecía pues tan omnipotente es castigada, ¿no? Claro. La historia pública con importancia, si bien José Enrique Escardó en el año 2000 denuncia en la revista Gente lo que pasaba dentro del sodalicio, es recién con la publicación que tuvieron el director de este canal, Pedro Salinas, y tú, mitad monjes y mitad soldados, Ujú, que el caso sodalicio toma una importancia a nivel mediático en nuestro país, en el Perú. Pero en el libro ustedes abordaban sobre todo denuncias sobre distintos tipos de abusos sexuales, de conciencia, esclavitud moderna, pero no hablaban del tema económico. ¿Cómo es ujú. que tú llegas al tema económico y por qué decides seguir con esta investigación? Cuando se publique el libro, que justo ha sido esta semana un aniversario más, un 22 de octubre del 2015, nosotros empezamos a recibir muchísimas llamadas y muchísima información de manera desordenada para poder publicar. O sea, habían periodistas que publicaban, pero nosotros recibíamos una cantidad importante de información y con Pedro decidimos hacer una especie de paquete extra al libro y hablamos con Charlie Castro, en ese momento subdirector de la República, y le propusimos hacer un paquete de entre 9 y 10 reportajes para publicar, digamos, todo lo que había surgido después del libro. Y eso, cuando empezamos cada uno a publicar y estar buscando y moviendo cosas, ahí es donde aparece el hilo del tema económico. Y, y bueno, una sorpresa para mí porque, digamos, el follow the money apareció, apareció de manera importante y de inmediato el primer personaje fue Jaime Bertel, ¿no? O Mm, sea, los cementerios, el primer reportaje que publico en La República es ¿de qué fecha? Acá está lo tengo. 18 de abril del 2016 en La República sobre los cementerios. Al mm, sodalicio la muerte le sienta bien y era contando esta historia en la cual yo decía lo que estoy conversando, ¿no? Es que ujú, era un negocio perfecto, era un negocio en el cual tú no vas a gastar absolutamente, digamos, no vas a pagar impuesto a la renta, IGB, ¿no? Y vas a poder moverte, digamos, en ese marco. Además, había un fondo de mantenimiento que es que el cementerio va a seguir viviendo por siempre y tiene que haber un fondo, en ese momento era 2.2 millones de dólares que tiene que estar en el banco. Y el ujú, sodalicio jugaba con eso, no lo tenía en el banco. Y cuando publicó el reportaje, ellos de inmediato reponen el fondo de mantenimiento porque pensaban de que alguna autoridad, la autoridad que ve el tema de los cementerios iba a verificar que no estaban cumpliendo con la ley. Y luego, a 2 meses después, el 16 de mayo de ese mismo año, del 2016, publico el primer perfil de Jaime Bertel, ujú. el empresario sacerdote. Y claro, allí ya, o sea, de manera muy rápida, aparecen otras fuentes, aparecen bueno, dos miembros del sodalicio, ex sodalites ahora que vivían en Italia, y bueno, por varios lugares, porque tuve más de una fuente en ese tema, empecé a darme cuenta ¿cómo decirlo?, de la gran cantidad de empresas, nombres que se repetían, que tuve que, o sea, usar otros elementos que no había usado yo nunca, digamos, he hecho muchos temas en periodismo e investigación,
pero este fue un reto extra para mí porque, digamos, necesitaba estar muy concentrada, ver números. Esas cosas a mí no es que me maten, pero tenía que hacerlo. Y entonces con un amigo abogado, él es experto en registros públicos, hicimos un primer rastreo de nombres y luego esos nombres, otros nombres, propiedades, acciones. Y te juro que en la primera pasada, digamos, en lo que uno hace en el primer rastreo, no podía creer todo lo que había encontrado. O sea, era lo que tenía Juan Carlos Len, Javier Len, Gonzalo Len, el mismo Jeffrey Daniels y otros exodálites. Lo que me hacía pensar era que muchos miembros del sodalicio firmaban ser parte de empresas del sodalicio sin ganar nada en eso, pero ellos necesitaban nombres para llenar las empresas, para comprar cosas, para hacer los negocios, sin siquiera ellos saber lo que pasaba, ¿no? Había mucha gente que, por ejemplo, ha participado en la compra de la casa de La Molina, que le dicen la casa en el Sol, digamos, la última casa donde vivió Figari antes de irse a Italia, y hay gente exodálites que ha firmado la compra de esa casa y que obviamente ni siquiera tenían nada que ver con la compra, ni con la plata, ni nada. Pero lo hicieron porque eran parte, digamos, de la organización que les decía firmen y firman, ellos firmaban. Entonces, había que distinguir entre la gente que no tenía que ver, digamos, directamente con el negocio y entre el grupo de Jaime Bertel, ¿no? Estamos hablando de los hermanos Len, que eran gente muy cercana, José Ambrosic, el abogado canonista Gonzalo Flores Santana, y ese grupito muy cercano se repite en todos los nombres, ¿no? Mario Rivarola, que era gerente general de inversiones San José, el holding del sodalicio empresarial. Y entonces empiezas como ya a conocer a la gente, a hablar con muchos trabajadores de ellos, empiezas a hacer perfiles, pues ya, Claro. pero era otro camino, era como para mí todo eso, digamos, era nuevo y y yo estaba pues entusiasmadísima porque decía, bueno, ya esto ya sale rápido, voy a contarlo rápido. Bueno, y la vida, pues, la vida te da golpes, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, Em, sí. claro, ese fue el inicio de la investigación Ujú. y claro, estuve leyendo las dos columnas que tú bien mencionas, eh, Reportajes, reportajes. los reportajes, perdón, de esa época. A veces ser estudiante de Derecho hace que me confunda con la terminología propia del medio. Pero lo estaba leyendo lo que más me sorprendió es que el caso Sodalicio está involucrado además con los Panama Papers, ¿no? Sí, sí, claro. Está involucrado por la cantidad de offshores que ellos tienen. O sea, la primera Ujú, offshore que se abre, la abre Jaime Bertel mismo. ujú, Y como él es juguetón, o sea, él es una persona que es encantador, claro. socialmente es encantador, la gente lo quiere un montón, las señoras, es un éxito en una reunión, ¿no? Con hombres es- tiene muchas palabrotas, es muy socarrón, digamos. Él le pone a la primera offshore, le pone Pusan, que es el nombre con el que se conoce a la Iglesia Católica bueno, en la Edad Media, que le decían puta y santa. Y le pone Pusan por juguetón. Al año siguiente le cambia a San Ignacio Loyola. Yo creo que él, creo que nunca pensó que alguien iba a investigarlo, ¿no? Nunca, jamás en su vida, ¿no? Claro. Entonces, no creo que, bueno, le pone eso, él crea esta offshore que se llama San Ignacio Loyola y luego crea su primo, Luis Bertel Horde, Alma Minerals, luego el Holding San José crea Providential, siempre son con nombres religiosos, y la otra es Fundación Santa Rosa. No sé, no es los Panama Papers, es los Pandora Papers, Ajá. donde sale convoca, revela la información del tema de Alma Minerals, que está en Islas Vírgenes Británicas, pero claro, Panamá ya no se vuelve un sitio seguro para tener un offshore, porque ahora es fácil, o sea, entras, puedes averiguar, escribes, consigues la información, ¿no? Antes Panamá estaba mucho más cerrado. Ujú. Luego hubo esta apertura con Panama Papers, Pandora Papers, ellos se dan cuenta que también empiezan a ser observados y creo que
su crecimiento, digamos, del 2000 al 2015 fue acelerado, exagerado, y eso, digamos, hizo que se sientan pues ya encaminados a, bueno, a ser o sea, mil millonarios o qué sé yo, que en una de sus reuniones en el 2011 con Sodalites, eh, hablan de, bueno, ya saben que nosotros tenemos más de 500 millones de dólares en bienes, en liquidez, en Ujú, 2011. Y mucha gente que vivía en comunidades que sufría un montón, o sea, digamos, privaciones o que sus papás tenían que conseguirles desde el papel higiénico hasta la comida, se ujú. quedaron como asombrados. O sea, tú puedes estar muy formateado, puedes estar ser muy robot, puedes ser parte de una organización, pero hay cosas que te hacen como romper un poquito el chip, ¿no? Ujú, Y en este caso, ese monto les llamó la atención. eh, y bueno, y ahí empezaron a ver cosas raras, empezaron como a darse cuenta de que estaban entregando el trabajo gratuito, no tenían CTS, no tenían seguro, ¿no? Los que vivían con Figari estaban 24 horas 7 a su disposición. Entonces, algo en esa reunión del 2011 como que les hizo como crack, ¿no? Pero igual siguieron dentro de la organización. Cuando sale el libro, ahí estamos hablando que ahí sí tenían más o menos entre bienes y liquidez 1.000 millones de dólares. wow. Y mitad monje y mitad soldados es una crisis reputacional que hace que pierdan muchísima plata, pero tampoco pierdan tanta plata, pero igual les queda como, ¿no? Esas ganas ¿cómo se llama? De venir por el vuelto y callar a su gente y atenderlo como en vez de atenderlo pensando en las víctimas, en lo que estaba pasando, lo atendieron como una crisis reputacional, contrataron a gente vinculada a campañas políticas, gente Mm, que no tenía ninguna empatía, que es como una máquina, ¿no? mm, Hagamos este caso y salgamos de esta crisis, ¿no? Y aquí quiero empatar, digamos, cómo responden ante las víctimas y ante todo, ante la sociedad, cómo respondieron ante las columnas de José Enrique Escardón, ¿no? Y en las dos la actitud es la misma, ¿no? Es, te vas de frente al cuello, te busco que no tengas trabajo, te busco perjudicar al papá con la publicidad, ujú, busco cerrar tu vida social. En el 2001 que salió el reportaje Entre Líneas, a Diego ujú, Fernández Stoll, Erwin Choi, que era el jefe de comunicaciones, qué sé yo, lo llama por teléfono y lo amenaza, le menta a la madre, habla uno de un ex ministro de Educación, llama a Cecilia Valenzuela, que era la directora del programa, todo el mundo llamando a presionar. Ese es el sodalicio, ¿no? En masa, ¿no? Respondiendo, en vez de atender el problema, atiendes por otro lado, ¿no? El amiguismo, esta cosa muy limeña, ¿no? De que yo con esto lo cierro y ya está todo cerrado, ya no existe claro. el problema. No, no Y en solo nuestro caso, no solo sí, limeña, sí. sino pituca, ¿no? O sea, responde a lo que era el core del sodalicio, que es Mm, probablemente las familias más importantes de la sociedad limeña tenían un familiar miembro del sodalicio, ¿no? Lo cual permitía que fueran no solamente esta bestia económica, sino también de influencias y de tráfico de influencias en la Lima del momento, ¿no? claro. Sí. Y entonces saco estos dos reportajes y mientras yo estaba trabajando, digamos, un reportaje más largo del tema económico, en el diciembre del 2016 sale el documental Al Jazeera con Ujú, Daniel Llovera y Seamus Mirodan, y allí yo hablo 40 segundos. ujú, Y allí, digamos, y luego en ese verano, en enero, viene el Papa Francisco ujú, en el 2017, y ahí hago un hilo sobre José Antonio Guren, porque él recibe al Papa Francisco en Trujillo, ujú, y luego Pedro Salinas hace una columna lo compara con un obispo chileno, el obispo de Osorno, Barros. Barros. Sí, y por esas dos cosas él nos demanda y nos obliga a ir a Piura, y ahí empieza pues otra dinámica que no conocíamos. Nosotros nos cuidamos muchísimo en el libro, nos seguimos cuidando en este lado, pero aquí ya empieza la dinámica de dinero, ¿no? La Ujú, respuesta de Jaime Bertel, tocar lo más difícil, lo que ellos no querían, lo que no se podía tocar, que era el dinero,
empieza a buscar ya, a armarse una respuesta tipo sodalicio, ¿no? José Antonio Eguren nos obliga a ir, una andanada de cosas horribles que nos empezaron a pasar, porque ir hasta allá, conseguir la plata, y mientras tanto empezaron a publicar mentiras de nosotros en portales como Café Viena, La Razón Ujú. y La Abeja, pero sin que Pedro Salinas y yo, digamos, detectáramos le diéramos importancia que debimos hacerlo. Y eso fue un problema que no vimos crecer, ¿no? Mientras estábamos atendiendo Piura y estábamos como, no sé, atolondrados con tanta novedad, ¿no? Porque nadie está acostumbrado a tanto ataque. Y luego ya me denuncian por difamación, Luciano Reboredo, un trabajador de Sodalicio Gómez de la Torre, me denuncia en Piura, me denuncia en Lima, Ujú. y todo pasaba muy rápido, Armando. Y eso también, claro, te descoloca, porque tú puedes estar muy focus en tu investigación, haciendo tus números, ser feliz, ¿no? No sé, tus Ujú. cuadritos, pero si viene esto, lo que busca es desenfocarte, descuadrarte. Y aparece entonces en el 2019, me nombran, el comercio me pone como la periodista más demandada de este país. Ujú. Y claro, yo llegué así como a fin de año media atolondrada. Y el nuncio apostólico de ese entonces, Nicolás Girasoli, me llama y me dice: hijita, te quieren hacer daño, necesitamos que veas al Papa, pero que te vayas de otro país que no sea Perú porque te están siguiendo. Y yo, ok. Y que bueno, y que le cuentes tú cara a cara lo que te pasa, porque nadie va a entender lo que te pasa si es que no se lo cuentas así directamente. Ya en ese entonces, los ataques también a Daniel Llovera arreciaban por el documental Al Jazeera y habían enviado, pero todavía no se conocía, ¿no? Habían enviado al ex jefe de unidad de investigación del comercio, Miguel Ramírez, a pastear a Daniel Llovera, Ujú. llevándolo a comer, grabándolo, qué sé yo, para hacer un libro contra él. Ya para esto creo que ya el abogado de Guren había hecho un libro contra Pedro. Entonces, claro, ya la maquinaria se estaba moviendo para que estos libros, tanto el de Miguel Ramírez contra Daniel Llovera y el de García Cabero contra Pedro, más las informaciones que estaban haciendo contra mí, lleguen al Vaticano y digan: oye, por si acaso, estos ni los escuchen, ¿ah? Cada uno tiene sus chicharrones, Claro. ni los escuchen, ¿no? Y yo trato de ir a ver al Papa Francisco en marzo del 2020, me agarra la pandemia y no llego. Se cierra Italia, regreso al Perú 3 meses después, y como me lo había anticipado Nicolás Girasoli, salen las primeras portadas de Expreso contra mí como una jefa de red de lavado de activos, y ese material, que fue muy duro, sobre todo en pandemia, Luciano Reboredo lo manda a la fiscalía, perdón. En paralelo, otro denunciante, Eduardo Palomino Martínez, manda denuncias contra Pedro a la fiscalía. Y en el 2021 yo ya estoy investigada en lavado de activos, y eso, digamos, lo que buscaba era que vayamos a la cárcel, que, bueno, que nos den impedimento de salir del país, basado en mentiras, en campañas mentirosas, Claro. pero que la fiscalía habría contra nosotros. Es en ese camino que ¿cómo decirlo? Empecé a mirar un patrón. Cada vez que arreciaban los ataques contra nosotros, mediáticos, ¿no? Habían movimientos financieros Mm. importantes en el caso Sodalicio. Entonces, ellos, asustados de que alguna fiscalía peruana les haga algo, desde el 2017 y 2018 empiezan a mover los dineros digamos, estaban en Panamá, no, pero empiezan a mover las offshores de Panamá a Denver, Mm. donde ahorita es el centro principal de Sodalicio, donde está la parroquia Holy Name, y entonces mueven las offshores Providential y Fundación Santa Rosa a Denver. Y, o sea, no es que muevas solo las offshore, sino que empiezas a mover el dinero que Ujú. estaba en Perú, en los Ujú. cementerios, y lo empiezas a mover. Digamos, si tú tienes un negocio de bicicletas y mueves tu negocio de bicicletas
digamos, en Lima y lo mueves a Quito, junto a puedes mover las cuentas y tu negocio de bicicletas, no hay ningún problema. Pero Ujú. si tú solo mueves el dinero y tu negocio de bicicletas está acá, lo único que demuestras es que estás moviendo el dinero para que nadie tenga acceso al dinero en el país donde tienes tu empresa de bicicletas. Y eso pasaba con el sodalicio y el tema del dinero. Cuando yo digo sodalicio, estoy hablando de Jaime Bertel y sus 8 amigos. No Ujú. es que sea el sodalicio como corporación, porque ellos ni siquiera veían lo que estaba pasando. Claro. Entonces, mueven el dinero asustados entre el 2017 y 2018 y a partir del 2020, que es otro movimiento importante contra mí y contra Pedro, si volvemos a comparar, a Pedro se le van encima con este allanamiento horroroso en su casa con su hija menor, en base a una campaña de desinformación, a un fiscal, Reinaldo Avia, que es parte, digamos, de estos círculos, círculos donde se persiguen a los periodistas sin ningún reparo. Y a partir del 2020 crean un trust, un fideicomiso, Ujú. que lo lleva la empresa fundada por Rafael López Aliaga, Acres Investment, y allí colocan a los 9 cementerios del Sodalicio varias propiedades y algunos nombres como copyrights. Mm. Y eso los terminan de sellar en el 2022. No, de hecho sí, es hace poquito. Entonces, o sea, ellos están siendo investigados por la Fiscalía en temas de lavado de activos y otros delitos. Como abogado sabes que si estás siendo investigado por la Fiscalía, tú no puedes hacer ningún movimiento de propiedades No, ni nada. Ellos lo han claro. hecho a los ojos de todos, delante de todo el mundo lo han hecho, ¿no? Lo han hecho, han puesto el trust está ahí, lo hicieron en 48 horas, Mm. habían un montón de observaciones de registros públicos, igual lo hicieron, López Aliaga, pues, ¿quién le va a Ujú. decir algo, no? Entonces, esa es la historia, o sea, es una historia en la cual es un negocio asustado, pero Mm. que saca el dinero a Denver, asustado, crea los fideicomisos, asustado, chanca a sus Claro. periodistas que investigan, busca que el Vaticano conozca otra historia diferente, y es más o menos así lo que nos ha pasado en estos años sobre este tema tan, tan controvertido, ¿no? El dinero. Así es. Y que además el acoso judicial sigue teniendo consecuencias al día de hoy, porque tú te has convertido en la primera periodista peruana a la que le han Ujú. levantado el secreto de sus comunicaciones, ¿no? Justo antes de que inicie los avances de la investigación Chicluna Bartomeu que estamos viendo ahora. Ujú. Sí, no, eso fue terrible porque, claro, no es lo mismo que te digan, oye, estás amenazado de que te pueden levantar el secreto de comunicaciones, sino ya te lo levantaron. Claro. Ujú. Es de verdad que traumático, o sea, es como un shock, ¿no? Y Claro. bueno, eso demuestra que todavía hay un círculo vicioso dentro de la fiscalía que está siendo penetrada por el Sodalicio para aplastar a los periodistas que investigamos esto, ¿no? Claro. Y además, eso es en paralelo a un apagón mediático del tema en el Perú. El tema no existe en el Perú, no Claro. existe. Entonces, que sea yo la primera periodista con el levantamiento secreto de comunicaciones debería ser una alerta para todos. Pero no, acá normal, todo está bien, ¿no? Y Pedro Salinas también, ahorita esta semana nos hemos enterado que un juez ha pedido lo mismo, un fiscal, perdón, le ha pedido a un juez que le levante el secreto de las comunicaciones. Y qué casualidad que en este momento se están haciendo las expulsiones del Vaticano y qué casualidad que nos vuelven a Y, agarrar como chisguetes y de, además, de pasta dental, ¿no? Sí. claro, y además, y disculpa que te corte, en un No, caso no, claro. donde él no es investigado, sino que sería testigo, o sea, es en el caso que surge, a ver, y esto para la gente que nos ve de afuera debe ser muy difícil de entender, pero este caso surge por unos chats de WhatsApp redactados en un Word, ¿no? Y que esto salió en la Claro, portada. pero no, 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 es que esa es la historia. En el caso mío, Ujú. ya, a mí ya me han levantado por enriquecimiento ilícito, pero a Pedro es por el caso que le llevan Chisac. Eso es Mm. nuevo. Ok. O sea, en el caso Chisac, a él, que lo llevan con Yaneta Lavera, están Ujú. pidiendo levantarle el secreto de comunicaciones. Todo es absurdo, Armando, todo es Sí. absurdo, pero qué casualidad que esta semana
que esta semana que estamos en plenas noticias del Vaticano, en plenas, digamos, lo que está sucediendo contra el sodalicio, regresan judicialmente el interés hacia nosotros, ¿no? Y es por eso que yo me vi en la obligación de, digamos, de tener una reunión con el Papa Francisco en noviembre del 2022 y contarle lo que me estaba pasando, y lo cual motivó a que el Papa Francisco nombre esta misión de Charles Luna y Jordi Bertomeu, que vino a investigar al Perú en julio pasado, y eso pues ha hecho toda una movida en la cual han pasado cosas impensables para todos, ¿no? Para absolutamente todos, hasta para mí, ¿no? Que hayan sacado a José Antonio Buren como arzobispo de Piura y Tumbes, donde él se sentía súper seguro a los 67 años, algo que no Claro. se da nunca. Bueno, sacar la expulsión de Luis Fernando Figari, a varios miembros del sodalicio importantes, y que hayan expulsado a Jaime Bertel, es impresionante. Es impresionante dada el poder que ha tenido la organización, pero no es más ni menos que eso, porque eso todavía no nos asegura a nosotros, a mí y a Pedro, que se detenga la persecución. La persecución que ha sido terrible, dura, y en la cual ya quisiera, digamos, que alguien en base a mentiras haya pasado lo que estamos pasando, porque son mentiras puras. Pero estamos procesados, estamos en peligro de perder nuestra libertad, y esa urgencia de saber que en nuestro país no tenemos justicia ha hecho que ahora último, Pedro y yo hayamos tenido nuestro peregrinar de octubre, ¿no? Hayamos ido a Roma a contarle a muchos cardenales, a muchos periodistas del Vaticano, nuestra historia, ¿no? Porque si no le contamos a la gente que sigue el tema, que conoce el tema, nosotros en nuestro país sabemos que no nos van a escuchar. Y esa es la tragedia, digamos, de esta historia, porque no solo es la historia de las víctimas que desgraciadamente todavía no encuentran justicia 24 años después, y eso también es una tragedia de nuestro Estado peruano, que ni el Ministerio de Justicia, de Educación, nadie ha hecho nada por ellos, nadie ha buscado escucharlos, ni nada. La investigación que hizo Alberto Belaúnde en el Congreso nunca jamás la volvieron a abrir. Entonces, claro, angustiados por eso, Pedro Salinas y yo nos vimos obligados a ir a este peregrinar de octubre a contar lo que nos pasaba, porque en nuestro país no nos escuchan, Armando. Y esa yo creo que es la tragedia de esta historia. Y bueno, y esperemos que ahora se haya un poquito de justicia y que alguien se dé cuenta que no puede ser tan fácil procesar a alguien en base a mentiras, ¿no? Claro, justo tenía apuntado preguntarte eso, y es la comparación de la prensa peruana cuando explota el caso Sodalicio con la prensa peruana actual. ¿Y a qué causas atribuyes tú de que la prensa peruana no esté cubriendo este caso como es debido, y el acoso que ustedes dos reciben? O sea, no tiene que ver con nuestros colegas, tiene que ver con los dueños de los kioscos, ¿no? O sea, Claro. los dueños de los medios grandes. Ellos han recibido visitas, encuentros, tanta llegada de la gente vinculada al sodalicio en los medios, que hace que esta historia no exista. No existe ya. O sea, en la época que sale el libro, salió en todos los dominicales, en todos lados, se conocía. Hubo una encuesta en la cual el 80% pedía que se cierre el sodalicio. O sea, había una movida pues interesantísima y la gente conocía el caso. Pero después de que, digamos, bueno, todo lo vinculo a Jaime Bertel, pero para mí no hay ninguna duda que Jaime Bertel está vinculado a este apagón informativo. Y además la manera como ellos tratan, ¿no? Tapas el problema y no existe, ¿no? En Piura han tenido un arzobispo del sodalicio desde el 2006 hasta el 2024, y nadie en general sabe qué es el sodalicio, nadie, porque ni los campesinos de Catacaos y Castilla sabían cómo se llamaba la organización del cura, del obispo, que las empresas les habían quitado los terrenos.
Cuando sale el libro, el 2015, recién vinculan al sodalicio a José Antonio Guren y empiezan los reclamos y empiezan a buscar digamos, a periodistas para que cuenten su historia. Mm. Entonces, en Piura, el sodalicio es una palabra que nadie conoce. Bueno, ese mismo oscurantismo de Piura se trasladó a Lima. Y en Lima, desgraciadamente, salvo la República y algunas que otras, bueno, y la prensa pues independiente, el caso no se conoce. Y actualmente es el momento en el cual más debería conocerse por los supervivientes, pero además por los investigadores, porque ahora no solo es Daniel Llovera, Pedro Salinas, Paulo Vaz, sino que ahora se han ido contra el cardenal Robert Prevost, se han ido contra el cardenal Carlos Castillo, contra el cardenal Pedro Barreto, contra uno de los miembros de la misión especial, Jordi Bertomeu, que está investigado en la fiscalía. O sea, es de locos. El mismo método matonesco que tiene el sodalicio, trasladado a las instancias, digamos, religiosas, en base a lo mismo, enojo, porque los responsabilizan de sus desgracias, cuando las desgracias las generaron ellos mismos, con sus faltas, con su responsabilidad y con esta cosa de sentirse que eran los dueños del Perú. Claro. El sodalicio se siente impune, claramente, ¿no? Sí, y poderoso, ¿no? Claro. Justamente hablando sobre la comisión Scicluna Bertomeu, el año pasado tú acudiste a la Nunciatura Apostólica para dar tu testimonio y ser entrevistada. ¿La parte económica fue una parte importante de la entrevista que te hicieron? Sí, 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 claro. Ha sido, digamos, casi, no sé cuánto porcentaje, pero sí. Sí, yo creo que para mí como periodista, siento que lo que he hecho, ya no, ahí ya no estaba sola, ya no solo era este joven abogado que me ayuda, sino entraron dos abogados más y dos expertos abogados financieros para poder procesar y poder contar exactamente qué estaba pasando, cómo se movió, cómo se ocultó, cómo se hizo para robarle al Estado peruano y cómo usando ese dinero se pudo perpetuar esta máquina de abusos que es el sodalicio. Yo siempre vinculo, no solo es Jaime Bertel el cerebro financiero o el jefe de Sodalicio S.A., es que no solo es eso, es el tema del abuso, porque él perpetuó el abuso. Gracias a ese dinero, el abuso se sigue dando. Él sabe de muchísimos casos de abuso sexual que ocultó en el olvido, que buscó que no se sepa, ¿no? Él estuvo detrás del caso de gente que Daniel Burguía para que lo traten bien en la cárcel, de que el caso pase por bajo el radar. Él a los 16 años le obliga o sea, le obliga a Martín Choi a los 16 años a desnudarse y tener sexo con una silla. Él, digamos, es una mezcla, es la mezcla del tener el dinero para que esta máquina siga. Pero no estaba solo, por supuesto. Estaban los hermanos Len, Javier, Juan Carlos, Gonzalo, que estaban con él en esta Miguel Salazar en la Universidad San Pablo, José Ambrosic. Entonces, ellos movieron todo este tema del dinero, el sodalicio, para que la máquina continúe Claro. y continúe. Y eso es lo grave de esta historia, ¿no? Que no es solo abuso, sino un pésimo manejo del concordato. Así es. ¿Por qué de los hermanos Len el expulsado ha sido Juan Carlos? No sé. Pero O sea, Javier Len es el sacerdote que está en Arequipa, bueno, que estuvo en Arequipa. Él estuvo vinculado a una herencia de una señora soltera que se llama Laura Flores. Con él formaron la empresa San Lucas, que está en Arequipa. Y allí está Sebastián Blanco, está Jaime Bertel y está Javier Len. Y ahí administran, es una empresa de venta y compra de propiedades. Gonzalo Len es sacerdote, pero estuvo vinculado al Colegio San Pedro, ahora vive en Roma. Y Juan Carlos Len es el acompañante, ¿no? En la dupla de Jaime Bertel en todo. Okay. En todas las offshores, en todo el tema de dinero. Me imagino que o sea,
las expulsiones de ayer, si uno lee el texto, hay todo tiene que ver con el buen empresario, con el concordato, Ujú, con todo lo que no se hizo en el tema del dinero, y ujú, como yo creo que también es como una suerte de, como dice el dicho, decirle o sea, digamos, decirle a uno para que escuche a otros, ¿no? A otras organizaciones similares al sodalicio en América Latina, que les puede pasar lo mismo si utilizan a la Iglesia Católica para volverse millonarios. así es. A lo largo de esta semana se ha entrevistado a distintas víctimas del sodalicio y todas repiten que el caso del sodalicio no es abusos sexuales o no es solamente el tema de los Ujú. abusos sexuales, que parte de la estrategia comunicacional de los satélites del sodalicio ha sido centrar en los abusos sexuales y como los responsables ya murieron, no ya han sido expulsados, el sodalicio ya está limpio. Pero entiendo por tu investigación y por lo que nos has dicho ahora que la madre del cordero, aparte de la cultura sectaria, la otra rama es el dinero, claramente, ¿no? Y es lo que les preocupa Ujú. a ellos. Es lo que, o sea, digamos, y si vamos a ver lo que ha pasado es el jefe de facto del sodalicio es Jaime Bertel. O Mm, sea, Alessandro Moroni, José David Correa, son hombres, como dice Pedro, de paja, ¿no? O mm, sea, no, el que movía la organización es él, porque él mueve el dinero. O sea, él te cierra el caño y chao. Él te quita los estudios de abogados y chao. Él te amenaza y chao. O sea, digamos, él es el que mueve la mano que mece la cocina, todo. O sea, ujú, todo, absolutamente todo. Entonces, esa maquinaria de abuso del sodalicio no hubiera sido tan larga y tan letal si es que no hubiera tenido el dinero para aceitarla. Y eso se tiene que entender. ¿Cuántos abusos sexuales conoció Jaime Verde que han sucedido? ¿Cuántos abusos físicos, psicológicos ha conocido? mm, ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente fue a buscarlo en busca de algún tipo de apoyo? ¿Y qué les dijo? ¿Cuántos esclavos de Figari, esclavos modernos de Figari, fueron a buscarlo pidiéndole ayuda y qué les dijo? ¿Cuántas víctimas de las pastillas, de estas cosas de que buscaban, que estaban deprimidos y fueron a buscar a Bertel y qué les dijo? Entonces, él tiene muchísima responsabilidad en todo lo que está sucediendo y nunca, nunca hizo ningún propósito de enmienda ni nada parecido. así es. A diferencia de los anteriores comunicados donde valga la redundancia, se comunica las expulsiones del sodalicio, en esta finaliza con la siguiente frase, ¿no? Finalmente urgen a esta sociedad de vida apostólica a que, sin más dilación, inicie con espíritu dócil y filial un discernimiento que les conduzca a un camino de verdad, justicia y reparación. ¿Tú crees que esta es la última oportunidad del sodalicio por enmendar el camino? Sí, yo creo que ahí no hay digamos, no hay mucho firulete, ¿no? Es o cambias o reparas o haces un examen de conciencia o chao. Creo que ahora sí es el momento de la verdad para el sodalicio, ¿no? O sea, tiene que haber un momento en el cual ellos enfrenten como adultos que son la verdad, ¿no? La Ujú, verdad os hará libres. Y hasta ahora yo creo que una de las cosas que más les es esquiva es la verdad, ¿no? Que nos cuenten cómo es su tratado no firmado con Rafael López Aliaga, ¿no? El mm, alcalde de Lima, que cuando empezó las investigaciones era un empresario, pero claro. ¿quién es el que apoya las campañas de desinformación contra nosotros? Sus tres candidatos al Congreso, J. Maelo, Edgardo Palomino Martínez y Luciano Reboredo, son los principales. Los últimos son principales denunciantes míos y de Pedro en la fiscalía. J. Maelo ha hecho acoso callejero contra mí y contra Pedro en el 2020 y en el 2021. Ni siquiera sabía nuestro nombre, ¿ah? Mm, Sino que te mandan a hacerlo, ¿no? Y ni siquiera podía decir Pablo Gas porque no tenía idea de quién soy. O sea, y obviamente lo entiendo, no pasa nada, pero lo hizo. Estaba ahí parado con un micro y con una foto detrás mía diciendo los puentes, poniendo mis fotos de mí y de Pedro en los puentes del Sanjón pidiendo que nos investiguen, pero ni siquiera sabían, o sea, nos miraban y ellos no entendían qué sucedía, pero eran parte de esta maquinaria donde López Aliaga, como socio del sodalicio, es parte importante.
Y ese es otro tema silenciado por la prensa grande. Mm. Lo entrevistan y ese tema no existe. Marcos Cifuentes lo entrevistó en el 2021 y él dijo que para él Jaime Bertel era lo más parecido a un santo. Y nadie más preguntó nada más, Ujú. nada más. Nos olvidamos de que Rafael López Aliaga es uno de los principales aportantes a las campañas de desinformación contra periodistas en el Perú, porque no solo somos nosotros, está también el tema de Gustavo Gorriti, Romina Mela y de reporteros, pero él es parte, digamos, de esa campaña de desinformación, porque en las campañas de desinformación no solo están, digamos, los implicados directos, sino los que financian estas campañas, los que creen que es importante aplastar periodistas para enseñarle a los demás que no se metan con, que no choquen con Chocano. Y eso es que hay que decirlo una y otra vez. Ujú. Pau, ya para finalizar esta entrevista, que respondiendo al espíritu de este canal suelen ser un poco largas, tú, y como bien dice Pedro, tú eres una víctima más del sodalicio por el acoso que has recibido en el último tiempo. ¿Qué quieres y qué crees que va a pasar con esta historia? Víctima no, sobreviviente, ¿no? O sea, ya, digamos, Ujú. víctima estaría pues sin hacer nada. Estamos Ujú. los sobrevivientes, las personas con resiliencia, te pones a hacer, ¿no? Hay que hacer, hay que hacer, hay que contar, hay que buscar, ¿no? Hay que hacer. Y creo que, bueno, sí, yo estoy haciendo un montón de cosas, que se conozca fuera del país lo que nos está pasando, que no vuelva a pasarle a otro periodista lo que nos está pasando. Para mí es importante eso, digamos, el acompañamiento a todos los sobrevivientes del caso Sodalicio, que me encantaría que encuentren justicia, me encantaría que encuentren un futuro mejor, ¿no? No sé qué va a pasar, no sé exactamente cómo acabe esta historia. Creo que como periodistas hemos hecho todo lo que hemos podido para estar con ellos. Nunca vamos a estar a la altura de lo que ellos podrían esperar, pero yo espero que los supervivientes encuentren lo más parecido a alguna especie de justicia y que los periodistas, en mi caso y en el caso de Pedro, no le pase lo mismo, o sea, porque es horroroso, es vivir, digamos, con el pendiente de que te pase algo. Y creo que esta historia, digamos, para mí digamos, es una historia que me ha marcado y que me ha enseñado que la única manera de salir es con más y mejor periodismo. Muchas gracias, Pau, por tu trabajo, por tu ejemplo y por esta entrevista. Si al día de hoy yo no estoy trabajando en un estudio de abogados, es gracias a lo aprendido de ti y de Pedro. Muchas gracias Gracias, por tu tiempo. Armando. Gracias. Y con ustedes, ¿Cómo amigos, no? y con ustedes, amigos que nos están viendo, recuerden que si les ha gustado esta entrevista le pueden dar like. Si consideran que la información que acá ha sido vertida es importante, recuerden compartirla. Recuerden además que si quieren apoyar el periodismo independiente pueden hacerlo a través de Yape, PayPal, los miembros del canal de YouTube y además a través de nuestro Patreon. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!